Y bueno amigos, estamos aquí un día más para analizar un poco la situación a menos de 24 horas. De hecho, justo en este video lo estoy grabando a 23 horas 59 minutos de que arranque ese partido importante Manchester City-Real Madrid, en el que por supuesto nos vamos a jugar la temporada. Yo creo que teniendo en cuenta que ya es oficial que no van a estar ni Walker ni Nathan Ake, Guardiola va a plantear un partido bastante similar al que básicamente planteó el año pasado en el Bernabéu. Y que bueno, nosotros vamos a ver cómo resolvemos ese tema. Por supuesto, aquí estamos para analizar unas cositas que vamos a verlo, así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos, y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Nos vamos a reír un poco en este video porque vamos a ver algo que ha hecho el Cádiz, que le ha metido una troleada histórica a Javier Hernández. Vamos a ver algo de Jorge Jordi, que también ha dicho algo muy interesante. Vamos a ver una información de José Luis Sánchez, que es algo que venimos planteando durante las últimas semanas, que es la posibilidad de que pueda disputar de central Aurelien Tchouaméni, ante la posibilidad de no tener un central de garantías, como seguramente no confiemos todos en ese aspecto de Nacho. Creo que el City va a plantear un partido diferente mañana. Creo que si el Madrid tiene la posibilidad de, si no saca un resultado importante mañana, creo que va a ser prácticamente imposible. Sabemos a lo que juega el City. Y además vamos a escuchar a David Bernabéu dando las claves para la mejoría económica del Barça. Por eso les digo, les prometo que se van a reír mucho en este video. Vamos a arrancar muy rápidamente escuchando o viendo el video que sube el Cádiz, en el que se ríe del jardinero, que la verdad es que es increíble. Lo estoy colocando aquí porque de verdad nos vamos a reír un montón. Y que bueno, nos habla un poquito del respeto que le tiene el mundo del fútbol a Javier. Así que vamos a ver este clip, vamos a reírnos un poco. Son 12 segunditos de pura magia. Su pasa el jardinero con los aspersores. Ya lo sabíamos. Ayer entrenamos con el campo seco en Barcelona porque sabíamos de esta situación. Es difícil, ¿no? A mí se me ha criticado. Es sencillamente increíble, de verdad. Me parece de loco porque creo que Javier se lo ha ganado en ese aspecto. Creo que ha dejado muy evidentemente su estupidez y lo ha llevado a un punto increíble. Las excusas, yo creo que de Xavi, si Xavi no existiera, había que inventarlo seguramente, porque lo de las excusas es sencillamente increíble. Quiero que ahora, muchachos, veamos un poco lo que les estaba diciendo de José Luis Sánchez, que bueno, tiene cierta información en el que bueno, vamos a analizar la posibilidad de que mañana juegue Tchouaméni. Creo que es algo que todos tenemos claro que podía suceder y que parece que va a suceder. Vamos a escuchar esto y en breve damos una pequeña opinión. Sí, Josep, ahora mismo es la única duda que tiene Carlo Ancelotti, y Aurelien Tchouaméni tiene más opciones de ser titular junto a Rüdiger que Nacho Fernández. Eso sí, el jugador francés también está apercibido y si ve una amarilla no jugaría el partido de vuelta en Manchester. Bueno, es una de las dudas que seguramente más latentes están a día de hoy. Creo que si lo planteamos desde un punto de vista de las tarjetas amarillas, también está amonestado Vinicius, que eso me tiene a mí bastante preocupado, aunque Vinicius en la Champions el ambiente es un poco más relajado, pero lo de Tchouaméni, pues bueno, no sé, yo creo que lo de Tchouaméni de central sería probablemente una de las cosas más interesantes que va a hacer Ancelotti. Estoy casi seguro de que Tchouaméni va a ser central mañana, aunque Ancelotti también tiene unas cositas a veces increíbles. Con tal de que no vaya a salir mañana con Kroos de pivote y Modric acompañándole, yo creo que lo demás podría ser ganancia. Ya va a depender del partido que vayan a jugar los amigos de jugadores del Real Madrid, pero entiendo que es un tema bastante interesante. Vamos a escuchar ahora el tema de David Bernabéu, porque es 1 minuto 28 de absoluta demencia. De verdad, es que esta gente, cuando decimos que vive en Narnia, no lo decimos despectivamente, sino que literalmente viven en otra locura. De verdad, escuchen esta demencia. El plan del Barça. El Barça quiere ingresar más de 200 millones en ventas este verano. En la lista, 2 o 3 centrales, Christensen y o /Koundé, ¿vale? Y luego Lenglet y Eric García. Y luego está Rafinha, por el que el Barça cree que va a haber una oferta en Arabia de unos 100 millones de euros. El Barça cree que con todos estos movimientos que os he contado, más lo de Ansu Fati, que a mí me dicen que la venta está decidida, y luego está lo de Todibo, Jean-Claire Todibo, está en el Niza. Me hablan de ofertas importantes de la Premier por valor de 60 o 70 millones de euros, ¿vale? El Barça tiene el 25% de esta operación. Cualquier venta que se haga a cualquier club, 25% para el Barça. Con todo este conglomerado, el Barça intentará sacar más de 200 millones de euros este próximo verano. En las prioridades hay un mediocentro, fichaje de un mediocentro. El que más le gusta a Deco es Amadou Onana. Se habla de unos 40 millones.
A ver si el Barça tendría liquidez en su momento para acometer esta operación. Ojito, porque el último nombre en sonar es Brian Zaragoza. Brian Zaragoza es un jugador del agrado de Deco. Está en el Bayern de Múnich, no está jugando. El Barça no descarta poder estudiar una posible cesión del Bayern de Múnich al Barça a final de temporada. Bueno, es que es sencillamente increíble, de verdad. Acabamos de escuchar nombres que probablemente es la segunda vez que las escuchamos. Por ejemplo, el nombre de Todibo, que yo ni me acordaba de este hombre, y el Barça intenta ingresar 70 millones por este tipo. O sea, estamos hablando que hace poco, hace unos días, se filtró el Liverpool de Klopp con la posible salida del colombiano Luis Díaz hacia el Paris Saint-Germain, que haría ese cambio de piezas entre el Real Madrid, Liverpool y Paris Saint-Germain. Quiere decir que Mbappé iría al Madrid, Rodrigo al Liverpool y Luis Díaz al Paris Saint-Germain. Se hablaba de que el Liverpool estaba ofreciendo entre 65 y 70 millones y estamos hablando de que este hombre, lo que el Barça planea ingresar 70 millones por este tipo, es que definitivamente a esta gente no hay quien les entienda. Uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que vivan en Narnia 24 horas los 7 días de la semana? Es que de verdad. Después hablamos de Ansu Fati, que hace poco salió su entrenador en el Brighton diciendo que le hacía falta muchísimo más que demostrar. O sea, es que es increíblemente absurdo. Y 100 millones por Rafinha, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? De verdad, viven en Narnia, en la Narnia absoluta. Quiero que escuchemos ahora rápidamente también algo de Juanma Rodríguez, con lo cual coincido bastante, que puede ser perfectamente el partido que debería plantear mañana el Madrid, teniendo en cuenta que lo que les acabo de decir, para mí, la eliminatoria podría decidirse perfectamente mañana. El Etihad va a ser una dura prueba para el Real Madrid y yo creo que si mañana el Madrid, teniendo en cuenta los 9 días de descanso por los 2 que va a tener el City, teniendo en cuenta muchas cosas, sobre todo la baja de Walker y de Nathan Ake, el Madrid debería hacer algo interesante mañana. Pero escuchemos esto que me parece increíble. Activo desde el primer minuto de juego a tratar de tener el balón con un equipo que lo tiene en muchas ocasiones y atacar, y atacar, y atacar, y atacar como ataca el Real Madrid, que es en oleadas, a por ellos, pa, 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 pa. Y si marca el primero, si tiene la fortuna de marcar el primero, a por el segundo. Eso es lo que tiene que hacer mañana el Real Madrid. Es increíble, ¿saben por qué? Porque no sé si a ustedes les quedó la misma sensación que me quedó a mí la temporada pasada, de que tal vez sentimos que al Madrid se le había escapado vivo el City del Bernabéu. Incluso el Madrid pudo, después hubo creo que un disparo de Kroos ahí que estuvo cerca, el gol de Vinicius que es un golazo, y ese gol que bueno fue polémico por el posible que el balón terminó saliendo y que el gol terminó subiendo al marcador. Pero a mí me quedó la sensación de que Guardiola planteó un partido que no pasara mucho realmente y que al final le salió bien porque el partido le salió como él quería, que finalizara por lo menos en un empate como evidentemente acabó saliendo. Así que por esto me parece brillante lo que plantea Juanma Rodríguez. Creo que va a depender mucho mañana el rumbo de la eliminatoria. El Madrid tiene que salir a morder. Es evidente que atacar un equipo de esta manera como el Manchester City, siendo un equipo tan vertical y que te hace mucho daño con el pase entre líneas, es un equipo especialista en romper sistemas defensivos, en jugar en la zona alta, en la presión alta. Es complicado, pero creo que el Madrid no tiene alternativas, porque si no te van a volver a meter 4 si dejas este equipo vivo mañana, o por lo menos si no te llevas una ventaja importante, me da la sensación de que lo vas a tener muy cuesta arriba. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a cerrar este video con este clip, porque creo que es uno de esos clips que tal vez lo escuchamos en un mes y nos da muchísima risa. Así que vamos a cerrar este video con esto porque de verdad me parece increíble. Escuchemos. Puede ser que la risa del martes por la noche se vuelvan en contra el miércoles por la noche. No sé si me ha entendido. Que sí, que me ha entendido. Te he entendido perfectamente, pero yo creo que me voy a reír el martes y me voy a reír el miércoles. Vaya. O sea, tú tienes muy claro que Guardiola en el Bernabéu da un golpe de autoridad. Mira, creo que Guardiola va a plantear el mismo partido de ida que planteó el año pasado. Que no pase absolutamente nada o que pase lo menos posible en el Bernabéu, porque Guardiola sabe que el Bernabéu tiene algo especial y sabe que hay un partido de vuelta en el Etihad, que es donde se va a decidir, donde el año pasado le metió 4. Como les estaba diciendo, no es porque tenga excesiva relevancia esto, pero sí es algo de los que probablemente en un mes muchas veces nos ha pasado, como por ejemplo el Barça va a ganar la Liga y sabemos cómo va a terminar eso. Este tipo de comentarios de, bueno, mañana nos vamos a reír y el miércoles nos vamos a reír. No sé, yo a este hombre lo veo demasiado confiado. Yo es cierto que tengo ciertas dudas con el tema del PSG, principalmente porque es un equipo bastante pecho frío. Sabemos que le ha remontado prácticamente cualquier equipo del mundo.
pero creo que es un equipo bastante diferente al que estaba con Messi, con Neymar y con Mbappé, que eran, o sea, imagínate salir a jugar un partido de fútbol moderno en el que tienes 3 futbolistas que no defienden, que era Messi, Neymar y Mbappé. Hoy el Paris Saint-Germain tiene un equipo un poco más sólido, que se sacrifica un poco más y no solamente hay un solo futbolista el cual no se sacrifica, que viene siendo Kylian Mbappé. Entonces, la confianza y la risa, pues bueno, vamos a ir viéndolo en los próximos días. Mañana seguramente va a ser un día clave. Mañana decide Madrid la temporada porque creo que la liga no se le va a escapar pese a todo, pese a los negreiratos y todo. Y nosotros, bueno, con toda la ilusión del mundo, tengo 0 nervios. Creo que estoy más tranquilo y más relajado que la temporada pasada en todos los sentidos. Creo que el Madrid tiene muchas más posibilidades que la temporada pasada pese a las ausencias. De todos modos, lo iremos comentando. Mañana veremos, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, agradeciéndoles por el apoyo. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.